Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. ¿Por qué no me puedo vestir así, mamá? Porque eres una mujer cristiana. ¿Por qué no puedo ir a este tipo de fiestas? Porque somos cristianos. ¿Por qué no podemos tener este lenguaje? Porque somos cristianos. ¿Por qué no puedo ir a este tipo de espectáculo? Porque somos cristianos. Esa es la razón. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tanto la primera lectura como la segunda lectura nos hacen ver cómo la lepra tiene una condición de impureza. Si nosotros leemos el capítulo 13 de Levítico, vamos a ver cómo el pueblo de Israel, totalmente conectado con una situación teocrática, teocéntrica, pues todo lo que tenía que ver tanto con la alimentación como con algunas de las enfermedades tenían que ver con un carácter profundamente religioso. La lepra era considerada como una impureza. Era, de alguna forma, al menos esa era la interpretación que le daban, era algo que Dios le mandaba a la persona y que lo hacía impura, probablemente por sus pecados. Recuerden ustedes que pues no será sino prácticamente hasta el siglo III antes de Cristo, cuando a través principalmente pues del libro de Job y algunos otros escritos vamos a entender que pues el que hace el mal no quiere decir que le va a ir mal, y al que hace el bien no quiere decir que le va a ir bien, ¿verdad? Sobre todo en el libro de Job. Pero hoy, regresando al tema que nos ocupa, el tema que quisiera hoy tratar es este tema de la impureza, ver la lepra como una impureza. Ciertamente el texto que hoy vemos en el Evangelio de Lucas lo podríamos tratar bajo diferentes aspectos. Ya lo hemos hecho en otros años. Hemos visto, por ejemplo, el tema del agradecimiento, ¿verdad? Solamente un samaritano viene a agradecer. Hemos ya tocado este tema del agradecimiento. Hemos tocado ya también un tema que se desprende, que es el tema de la fe. Pero hoy quise enfocar nuestra reflexión sobre el tema de la pureza. Y esto porque el Papa Francisco ha estado insistiendo desde la asunción al pontificado, ha estado insistiendo sobre un tema que realmente pues estremece a la Iglesia. Creo que nunca se habían escuchado en el Vaticano palabras tan fuertes como las que hemos venido escuchando recientemente
a través de su santidad. El primer discurso que hace hacia los cardenales habla de un tema que realmente estremece, que es la mundanidad. La mundanidad, que dice él, afecta a toda nuestra iglesia. Cardenales, obispos, sacerdotes y obviamente pues a los laicos. Él en ese discurso hace ver cómo esta situación de mundanidad revela el gran influjo que tiene el demonio hoy sobre toda nuestra iglesia y que es necesario transformar. Es necesario recuperar nuestra vida cristiana. Nosotros los cristianos estamos llamados, como lo dice el texto de la Escritura en Mateo en el capítulo 5, donde nos habla de que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, versículo 14 de este capítulo 5. De manera que nosotros, si somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pues no podemos ser, pues, mundanos, ¿verdad? Por eso Jesús dice, si la sal se vuelve estéril, si ya no sala, pues entonces ya no sirve. Y el Papa está verdaderamente preocupado sobre un tema que nunca había salido así con tanta fuerza, sobre todo con palabras tan duras. Sacerdotes mundanos, obispos mundanos, laicos mundanos. Esto quiere decir que siendo cristianos nuestros criterios no son tan cristianos. Nuestra manera de ser no es tan cristiana. Y esto tiene que ver grandemente con nuestra relación con el mundo. Hoy el mundo busca continuamente, lo hemos tratado ya bajo diferentes aspectos, pero un aspecto que hemos tratado o que he tratado ya mucho con ustedes es la erosión. ¿Cómo es que se llega a esta mundanidad? ¿Cómo es que llegamos nosotros a tener criterios del mundo? Por el contacto con el mundo. Poco a poco, despacito, sin que nos vayamos dando cuenta. Esta es la obra de Satanás, hacerlo despacito. Ni cuenta nos damos, pero poco a poco nuestros pensamientos, aun siendo cristianos, ya hay muchas áreas de nuestra vida en que ya no lo son tanto. Y por eso es importante que nosotros nos reconozcamos como estos hombres que hoy se acercan a Jesús, que nos reconozcamos también impuros. La lepra era una impureza. Y nosotros es necesario que nos reconozcamos impuros, que reconozcamos que nuestra vida se ha dañado, que aún siendo cristianos y viniendo a misa y participando de los sacramentos, hay áreas de nuestra vida en la que ya nuestro corazón y nuestra mente no le pertenecen al menos completamente al Señor. En tiempos antiguos, cuando la lepra pues era una enfermedad realmente temible porque la lepra lleva a la muerte, quizás una comparación para nosotros sería el cáncer. En tiempos de Jesús seguramente a lo mejor también había cáncer, pero no sabían ni qué era. En cambio, la lepra era algo que todos conocían. Por eso, en este texto, el evangelista San Lucas ha tomado este momento para catequizar. Estamos en el camino hacia Jerusalén y todo lo que nos va presentando San Lucas es una catequesis. En este caso, una parte de la catequesis tiene que ver con la impureza. Tiene que ver con esta relación que nosotros vamos teniendo con el mundo y que nos va haciendo impuros. Sin embargo, como nosotros no conocemos muy bien el tema de la lepra, pero conocemos bien el tema del cáncer, quisiera en un momento dado poder estarlos intercambiando, estar pudiendo usar tanto el tema de la lepra, que es el que aparece en la Sagrada Escritura, y que hacía impura a la persona, como el tema del cáncer. El tema del cáncer es algo que tampoco vemos, es algo que se va desarrollando internamente y cuando nos damos cuenta, pues vamos a estar ya en graves problemas. Cuando el cáncer se detecta a tiempo, pues entonces
tenemos muchas posibilidades de salir adelante. Pero ¿cuál es la primera reacción ante esta enfermedad tan terrible? Negarla. ¿Por qué? Porque pues ciertamente tenemos la idea de que el cáncer pues, puede llevar o puede degenerar en una enfermedad terminal. Tengo un buen amigo que hace tiempo había tenido algunos problemas y me decía, no quiero ir al médico, no vaya a ser que me diga que tengo cáncer. Finalmente se decidió y no tiene cáncer, ¿verdad? Pero vean cómo tratamos de negarlo, ¿sí? Y podemos tener dolores y decimos, no debe de ser otra cosa. Por eso, en la antigüedad, como las enfermedades no se podían analizar tan fácilmente, no tenían los recursos tecnológicos que hoy tenemos, entonces el sacerdote era el encargado de revisar y de ver si efectivamente la persona tenía o no la lepra. Y para ello, si ustedes leen el capítulo 13 de Levítico, le hacía una serie de pruebas. Una de las pruebas era en las manchas que iban apareciendo en la piel, porque la lepra lo que hace es que se van muriendo las células, de tal manera que tenían carne muerta. Y entonces todo eso pues contaminaba, no en el sentido espiritual, pero ellos así lo veían, contaminaba al resto del pueblo. Y entonces, ¿qué pasaba con un leproso? A un leproso lo tenían que sacar de la ciudad, tenía que vendarse y tenía que ponerse un letrero, ir sonando una campanita que dijera, estoy leproso, para que no se contagiara el resto de la población. Y esto espiritualmente, pues era algo muy grave, porque al estar leproso y estar fuera del campamento, ya no podía ir al templo, ya iba a ser considerado de alguna forma como un pagano. Esta impureza entonces era muy grave dentro del pueblo y por eso el sacerdote tenía que pues revisar a ver si verdaderamente lo que tenía era lepra y no alguna otra enfermedad de la piel. Y entonces lo hacía o con fuego o con una aguja. Lo importante era ver si la carne está viva, me ponen la aguja y pues me duele, ¿verdad? Pero si en cambio me ponen la aguja y ya no me duele, pues entonces quiere decir que tengo lepra. ¿Sí? Yo creo que hoy nosotros también tendríamos que ir no precisamente al sacerdote, sino a la Escritura y revisar qué tanto nuestra vida se ha ido ya mundanizando. Es una palabra bien terrible, ¿verdad? Más bien nos gustaría que nos dijeran que somos santos. Y sin embargo, pues el Papa lo ha sacado así abiertamente, ¿no? Sacerdotes mundanos, obispos mundanos, hasta el mismo Papa dice, si se mundaniza, dice, es del demonio. Necesitamos entonces ver qué tanto nuestra vida ya se ha visto influenciada por el mundo en el que vivimos. Y hay dos citas que me parece que pudiéramos nosotros tomar como referencia. La primera, para los que sientan que van más adelantados, los que están en grupos de la parroquia, ministros de la comunión, gente que toma Biblia, en fin, la gente que tiene aquí ya con nosotros muchos años escuchando la palabra de Dios. Porque esta cita es más delicada. La encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Podríamos utilizar muchas otras, pero creo que esta nos puede ayudar porque nos presenta lo que se supone que tendría que ser la vida de los cristianos. En el capítulo 4, a partir del versículo 17, se nos habla de la nueva vida en Cristo. Valdría la pena que en la casa lo revisáramos todo. O sea, todo lo que es desde el versículo 17 hasta el 31, 32, que es en donde realmente termina este capítulo y donde San Pablo expone lo que es la nueva vida cristiana. Y que nos diéramos una controladita. Voy a proponerles, para nosotros que nos decimos ya
avanzados, ¿verdad? Que ya nos sentimos, no, nosotros sí estamos ya en otro nivel, ¿verdad? Nosotros no somos mundanos. Les voy a proponer solamente un par de ejemplos para que vean en donde yo mismo muchas veces pues me veo retratado. Dice, por ejemplo, en el versículo 29, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Fritos, ¿verdad? El mundo habla con unas palabritas así bastante complicadas, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, no, yo sí soy bien buena onda, pero se te atraviesa un carro en la calle y le avientas toda la letanía. Pim, pum, pam, pim, piriririm, pum, pam, ¿verdad? De todos colores. Y es gente que viene a misa. ¿Es gente mala? No. Es gente buena. Es gente que incluso pues participa en los sacramentos, pero que ha ido adoptando el vocabulario del mundo, ¿sí? Y entonces nos referimos a los demás así con palabras que no expresan exactamente nuestra relación con Dios. Les pongo otro ejemplo. No mientan más. Hay una mentirilla. Es una mentirilla. No decimos mentiras, ¿verdad? No. Excepto cuando se necesitan, ¿verdad? Y cuando se necesitan, pues hay que decir una mentira porque si no, se nos aparece con nuestro papá, ¿verdad? ¿Dónde andabas? No, pues aquí en casa de fulanito, ¿verdad? Fulanita. ¿Verdad? Vamos viendo cómo es fácil que nuestra vida, porque todos lo hacen, porque el mundo lo hace. Y entonces nosotros pensamos que pues está bien. La música. ¿Qué música oímos? ¿A qué espectáculos asistimos? Nos vamos mundanizando. Y vean qué terrible. La primera comunidad cristiana, ayudaba a la gente del mundo a entrar al reino. Y ahora nosotros, los que estamos en el reino, queremos regresar al mundo. Les decía hace un momento que fuimos a Roma, no precisamente de vacaciones, sino a hacer un reportaje, digamos. La idea es presentar un contraste entre el cristianismo del primer siglo, de los primeros siglos, y el cristianismo del siglo XXI. Espero que pronto puedan ustedes ver ahí en la página de Evangelización Activa, una serie de elementos contrastantes. Y a propósito del tema que venimos tratando, quiero ponerles uno de los elementos que realmente cautivó mi atención y a la que le dedicamos un buen momento allá en Roma. Fuimos a tomar unas imágenes del Coliseo y del Circo Máximo. ¿Qué era el Coliseo y el Circo Máximo? Pues eran lugares de espectáculo. No eran lugares en donde la gente cree que se mataba a los cristianos. Eso fue en el Circo del Nerón y algunos ciertamente en el Circo Máximo. Pero la verdad es que eran lugares de espectáculo. Ahí se divertía a los romanos. ¿Y cómo se divertían? Pues poniendo fieras a luchar entre ellas, hombres con fieras y sobre todo humanos con humanos, los gladiadores. Muchos de ustedes seguramente vieron la película El Gladiador, que pues nos deja ver cómo eran este tipo de peleas en donde pues todo mundo gritaba y todo mundo se enardecía y al final de la pelea pues había que decidir muerte o vida. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Poco a poco, en la medida en que el cristianismo fue avanzando, los cristianos se fueron saliendo de esos espectáculos
Ya no asistían. Era vergonzoso que un cristiano asistiera al circo, que asistiera a ver todo este tipo de situaciones en donde los sentimientos que se generaban pues eran de muerte, de destrucción, de odio. Junto con eso, pues se bebía abundantemente, se comía, eran unas fiestotas que se organizaban en el imperio para entretener al pueblo. Lo paragonamos con el fútbol. ¿Qué pasa hoy en nuestro fútbol? ¿Es malo el fútbol? ¿Es malo el espectáculo del fútbol? No. Ya no vamos a ver ahí que se corten la cabeza. Pero, ¿qué hace la gente hoy en el fútbol? ¿Qué hacen nuestros mundanos en el fútbol? Bueno, pues le gritan al árbitro de todos colores. Hace poquito me decían unas personas de Estados Unidos que platicando, yo pues realmente ni veo el fútbol ni voy al fútbol, pero me platicaban que pues hay una palabra que creo que le gritan al árbitro, no sé qué, en un momento dado, y que decían, mira qué organizados están, y lo que le gritan porque no sabían, no se entiende lo que les gritan, pero claro que el mexicano entendía muy bien lo que le estaban gritando al árbitro, y era una palabrota del tamaño del miedo, ¿verdad? Los que van al fútbol seguramente la conocen. Y claro que ya con un par de cervecitas pues ya entras en la onda, ¿no? Y entonces le gritas al árbitro y le gritas a los de enfrente y le gritas al equipo que es contrario tuyo, y si perdió y eres de los apasionados, a la salida estás puesto para ir y decirles de cosas, rayarles sus carros y hacer todo un espectáculo. ¿Y quién hace eso en México? Los católicos, a los que se refiere el Papa cuando dice la iglesia se ha mundanizado. Igual que los romanos. Nada más que en aquel tiempo los primeros cristianos dejaron de ir porque no era un espectáculo digno. Hoy, ¿cómo podemos entender que nuestros cristianos, la gente que debe de vivir en el reino, vaya y se embriague en las cantinas? Y por eso les decía que, bueno, los que están un poquito más para atrás tendrían que revisarse con la carta a los Gálatas en el capítulo 5 para ver más o menos cómo andamos, ¿verdad? Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. ¿Y qué decimos? ¿Borracho? No, hoy no decimos que somos borrachos, somos bebedores sociales. Así le ponemos a veces, ¿no? ¿Y usted toma? No, pues ocasionalmente, bebedor social. Glotones, no, somos personas de buen apetito. Vean, mis hermanos, cómo si nosotros realmente pues ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de que si estamos viviendo una situación en la que nuestra vida se va degradando, se va mundanizando. Necesitamos hacernos conscientes de esto. Hoy la iglesia ha permitido que el mundo se meta dentro de la iglesia y ni cuenta nos damos. Estamos bien contentos. Me escribía precisamente ayer una buena amiga que vive en los Estados Unidos. Tiene 10 años viviendo allá. Y ahora se acerca pues el tiempo del Halloween, ¿verdad? Y me decía ella, pues cuando mis hijos estaban chiquitos, porque se fueron hace 10 años,
Cuando mis hijos estaban chiquitos, pues yo no tenía ningún problema porque simplemente pues no mandaba a los niños el día de Halloween y pues ni cuenta se daban. Y claro que pues no se compraban ni máscaras ni todo este tipo de cosas. Pero ahorita cuando tienen 7 y 8 años, pues entonces la cosa está más difícil. Papá, ¿por qué no puedo yo ponerme un traje de brujo o de bruja? ¿Por qué yo no puedo participar en la fiesta de mi salón? Están en una escuela católica. Ella ha ido a hablar varias veces con el sacerdote y decirle, padre, pero es que ¿cómo ustedes celebran el día del Halloween? Ay, pues no pasa nada, le dice el padre, es una diversión, los niños vienen, juegan, se disfrazan, a los niños les gusta disfrazarse. Nada más que detrás de todo esto, hermanos, se va escondiendo la magia, la brujería. Y acabamos de escuchar ahorita. Por eso es bien común que la gente hoy, siendo católica, vaya a ver a un adivino. Porque le está yendo mal en el trabajo, porque no encuentra trabajo, porque no le encuentran en la enfermedad. Es, pero tremendamente común que nuestros católicos vayan a ver a las personas que leen las manos o que leen las cartas, a los adivinos. Harry Potter es una de las novelas más perniciosas para los niños y los muchachos. Nos habla no de la fantasía que nosotros podíamos haber visto en La Cenicienta o en todo este tipo de películas, ¿no? Que son fantasiosas, La Caperucita Roja y todo este tipo de películas y de cuentos que nosotros conocíamos. Voy a publicar, estoy terminando de juntar un material para hacer una publicación específicamente sobre el tema del Harry Potter. De cómo detrás de todo esto está una acción maléfica. Cómo todo esto va siendo aceptado por los cristianos y cómo se va mundanizando. ¿Qué tiene que hacer el Halloween en nuestra iglesia? ¿Qué tiene que hacer Santa Claus en Navidad? Santa Claus es del día 8 de diciembre, no del día 25. No puede sustituir a Jesucristo. Es la fiesta de Jesucristo, no es la fiesta de Santa Claus. Pero está metido. Se ha ido metiendo en la vida del cristiano. Y nosotros, felices, somos unos mundanos. Nos gusta. Y por eso dice San Juan, vean lo que nos dice, abran sus Biblias y si no la tienen subrayadas, les voy a pedir que lo hagan. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. Escuchen, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. ¿A poco no nos agrada? El que diga que no, miente. Por eso estaba la advertencia, no amen al mundo, vivan en el mundo. ¿Podemos disfrutar del mundo? Claro. El mundo moderno nos ofrece tantas cosas maravillosas que podemos disfrutar, pero no las amen. Que no sea lo que posee tu corazón, sino que sea, bueno, pues parte del mundo. Pero poco a poco nos gusta esto. Nos gusta, por ejemplo, la moda del mundo. Y en esto, pues, aquí las mujeres tienen una participación bastante compleja, ¿verdad? Porque hoy la moda del mundo son las falditas cortas y los escotes muy, muy abiertos. Oigan, pero de repente vienen a las celebraciones religiosas, a los 15 años, a las bodas, que dice uno, no puede ser. Porque esa mujer que viene a una celebración religiosa, pues se supone que es una católica.
que viene a misa, pero viene muy descubiertita. Y obviamente pues esto afecta a la moral del hombre, ¿verdad? El hombre se siente tentado a voltear a verla. Por eso nosotros aquí hemos puesto en todos nuestros eventos, los hermanos ministros, las hermanas ministros, pues a juicio de ellas, ¿verdad? Les entregan una chalina, ¿verdad? Si quieres participar, pues cúbrete. Cuando yo tengo la entrevista con las quinceañeras, pues vienen de repente las niñas, las damitas, vienen con unas falditas. Luego tienen ahora una moda que es así como si fuera una campanita, ¿verdad? Porque vienen chiquitas, chiquitas, chiquitas. Es la moda. La música, los videojuegos, las películas. Ahí está la mundanidad. ¿Y qué hacemos? Dice el apóstol, no amen al mundo, no amen su moda, no amen lo que el mundo ama, no sean del mundo, no somos del mundo. Jesús nos rescató, pagó por nosotros para que no fuéramos del mundo, para que entráramos en el reino y saliéramos del mundo y viviéramos nuestra vida en el reino y después, al final de nuestra vida, pudiéramos disfrutar eternamente del reino. Pero el mundo nos gusta. Y nos va atrayendo con su moda, con sus películas, con sus criterios, con su información, y nos vamos metiendo, y nos vamos metiendo, y nos vamos metiendo. Y por eso el Papa ha sacado continuamente, vean ustedes, ojalá y puedan ir siguiendo muchas de las catequesis que hace el Santo Padre, porque toca continuamente este tema de la mundanidad en la iglesia. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Bueno, pues el cáncer, que es la enfermedad que tenemos más conocimiento, ¿verdad? Se cura generalmente con la quimioterapia, ¿verdad? Y la operación. Dos cosas que ordinariamente en un cáncer se necesitan. Una quimioterapia que purifica y una operación que extrae el tumor. Nosotros necesitamos una cristoterapia. Por eso los leprosos se acercan a Jesús porque saben que solamente Él los puede sanar. Era una enfermedad incurable en el tiempo de Cristo, la lepra. La mundanidad es una enfermedad incurable. Siempre progresa. Entre más te metes al mundo, más te haces del mundo. Solamente Cristo puede erradicar de nosotros la mundanidad. Y para ello necesitamos dos cosas, difíciles las dos. Por eso es que la gente no se quiere salir del mundo. La primera de ellas es tan importante que Jesús lo menciona dos veces en el Evangelio de Mateo. Uno en el capítulo 5 y otro en el capítulo 18. He escogido el del capítulo 18 porque se me hace un poquito más explícita. Mateo capítulo 18, el versículo 8 y 9. Si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que con tus dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Pues hay que alejarse de las fuentes de contaminación. Si cuando tú vas al fútbol no te puedes contener y vas con una raza que se emociona y que le empieza a gritar al árbitro, hermano, aléjate del fútbol. Si lo que te hace caer en la mundanidad son los espectáculos que tú frecuentas, pues aléjate de ellos. Si son los videojuegos, aléjate de ellos. Si es la computadora, aléjate de ellos. Si es una persona, aléjate de ella.
Si no hacemos esto no funciona. Es difícil, bastante. Esta pobre chava que vive allá, esta mujer que vive allá en los Estados Unidos, pues ahorita se ve en el dilema de seguirle prohibiendo al hijo de que vaya a las fiestas. ¿Por qué no puedo ir? Pues porque somos cristianos, por eso no puedes ir. Esa es la razón. ¿Por qué no me puedo vestir así, mamá? Porque eres una mujer cristiana. ¿Por qué no puedo ir a este tipo de fiestas? Porque somos cristianos. ¿Por qué no podemos tener este lenguaje? Porque somos cristianos. ¿Por qué no puedo ir a este tipo de espectáculo? Porque somos cristianos. Esa es la razón. Ese lugar nos contamina, nos mundaniza. Y la gente nos ataca y nos dice, ay, ustedes los puros, los espirituales. Sí, así somos. La lepra es una impureza y termina con la vida del hombre. El pecado termina con la vida de nuestras familias, termina con nuestra sociedad. El pecado hoy se manifiesta en la mundanidad. Y si algo te es ocasión de que tu vida se contamine, quítala, cambia de música, cambia de espectáculos. No permitas que el mundo te siga mundanizando. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Nosotros, hermanos, que tendríamos que ser los que vamos arrastrando a la gente del mundo para que entre al reino, nosotros nos regresamos al mundo y compartimos sus pensamientos, sus criterios, sus diversiones y sus modas, pues entonces, ¿qué esperanza tiene para la iglesia? Dios ha mandado a un santo pontífice con una visión maravillosa y con unas tremendas agallas para decirnos en nuestra carota lo que está mal, con mucha sencillez y simplicidad. Y esto me imagino porque ve que la iglesia agoniza. Agoniza porque la lepra ha cubierto todo el cuerpo. Hay esperanza, sí, en Cristo. Pero para que esto funcione, necesitamos apartarnos de lo que nos mundaniza. Y tenemos, por otro lado, que volver a una vida espiritual. Cambiar la televisión, que me mundaniza, por un rato de oración. Necesito dejar los videojuegos que me mundanizan por un poco de lectura de la palabra. Necesito al menos dosificar más mis espectáculos para tener más tiempo para actividades espirituales, retiros y otras cosas. Necesitamos, como ahorita decía, una cristoterapia. Y la cristoterapia requiere renuncia. En el capítulo 16, verso 24 de San Mateo, dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y ahora sí venga. Hay esperanza para la iglesia. Decir que no hay esperanza sería negar la presencia de la gracia de Jesucristo en medio de nosotros. Sin embargo, para que esta gracia sea eficaz, necesita la respuesta de todos nosotros. Hoy el Papa en Roma consagró hoy en la mañana a toda la iglesia al corazón inmaculado de María. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros ahora, el que quiera, ¿verdad?, le pertenece a Jesús a través de María. Pero es una decisión personal. Que tiene que apagar la tele no es el Papa. Que tiene que apagar la tele eres tú. El que tiene que dejar de ir a espectáculos y a gritar una serie de sonceras y a convertirte en una persona mundana y corriente, eres tú, no el Papa. El que tiene que cambiar la moda y empezarse a vestir decentemente no es el Papa, sino eres tú. El que tiene que cambiar de vocabulario no es el Papa, eres tú. La iglesia tiene que volver a su santidad original para ser luz del mundo y sal de la tierra. Yo quiero invitarlos, hermanos, a ustedes, a que tomen conciencia de este proceso de destrucción en nuestras vidas, en nuestra iglesia.
que cada uno de nosotros, yo como sacerdote, pueda responder de una manera más santa al Señor e ir sacando de mi vida muchas de estas cosas. Si yo me reviso con el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, no encontraría, dijera, no, pues cosas de esas ya no hago. No, compadre, analízate con la del capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Analízate ahí. Y cuando yo como sacerdote me analizo con el capítulo 4 en la carta a los Efesios, digo, tengo que sacar muchas cosas de mi vida. Que tengo que trabajar en la purificación. Estos hombres fueron purificados por Cristo. La lepra era una impureza. Así iniciamos nuestra reflexión. La mundanidad es una impureza en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Busquemos todos, cada uno desde su propia trinchera, cada uno desde su propia vocación. Permítale a Dios purificar su vida. Clamemos a Él, Señor, como lo hicieron los leprosos, purifica tu iglesia. Que es decir, purifícame a mí, cambia mis criterios, cambia mi vocabulario. No permitas, Señor, que me siga viendo animado a seguir los criterios del mundo. Purifícame, Señor, le gritaron los leprosos. Cúranos, purifícanos, sálvanos. Gritemos también nosotros al Señor y pidamos tener la suficiente fuerza para alejarnos de todo lo que nos contamina y por el contrario, tener la fuerza para acercarnos más a la oración, a los sacramentos y a la palabra de Dios. Si la lepra continúa, el cuerpo muere. Pero si Jesús nos sana, entonces la iglesia tiene nuevamente vitalidad y se volverá a convertir en la luz del mundo y la sal de la tierra. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.